que nosotros estamos haciendo en cabeza del presidente Gustavo Petro representa una esperanza de cambio. Una parte del pueblo colombiano, y eso no quiere decir que esta no sea una propuesta para todos los colombianos, expresó una esperanza de que hubiera un cambio en este país. Nosotros llamamos, con todo respeto y también con esperanza, a quienes han gobernado este país durante muchos años, ¿por qué no permiten el cambio? ¿Por qué no permiten una posibilidad alternativa? ¿Por qué no permiten otra Colombia posible, donde podamos vislumbrar otras formas de hacer las cosas? Hay otras maneras de hacer las cosas y eso requiere una mentalidad abierta. Hacer las cosas de manera distinta no quiere decir que vaya a haber ni destrucción, ni que signifique volver al pasado. El mundo entero, después de la pandemia del COVID, está planteando debates en los grandes foros económicos mundiales de Davos, en los grandes foros de la Organización Mundial de la Salud, donde se retoma la atención primaria en salud, donde se está hablando de retomar los modelos económicos del estado de bienestar, en donde colaborativamente contribuyen empresarios, trabajadores, gobiernos, sociedad, unificada y colaborativamente, unidos como una sola familia, una Colombia, trabajan conjuntamente. Es un nuevo paradigma a los paradigmas de las últimas décadas y en el mundo entero esto se está recibiendo con esperanza, que los estados y los gobiernos empiecen a plantear de manera creativa otras formas de garantizar los derechos fundamentales, poner los derechos fundamentales por encima de los intereses de negocios particulares. La pregunta es, ¿será que es muy difícil en Colombia que nos podamos poner de acuerdo en esos mínimos y que podamos abrir la mente a otras alternativas, a otros modelos probados ya en el mundo entero, como la reforma a la salud los propone, para superar una situación que ha sido sometida por una matriz mediática negacionista al hecho de que estamos entonces en Colombia en el mejor sistema de salud del mundo y que estamos entre los 10 mejores sistemas del planeta. ¿Será que eso es real para las comunidades de Arauca, para las comunidades vulnerables de los barrios populares? ¿Será que se podrá refrendar aquí tal afirmación hecha desde escenarios del poder técnico, una visión técnica única, bogotana además, que nos impusieron como única verdad científica y que todo aquello que se apartara de esa visión técnica, entre comillas, que defiende los derechos fundamentales y los sectores vulnerables, entonces es antitécnica, entonces es una improvisación para hacerle creer al ciudadano que ha sido sometido al paseo de la muerte, que lo han vulnerado en su hospital, de que eso no pasó, que eso no es verdad, lo que tú vives no es cierto, porque lo que es cierto son estas gráficas, son estos estudios, no tu realidad, lo que ocurre todos los días de tu vida, cuando vas y haces fila para conseguir el ficho en un hospital, simplemente por el hecho que te dijeron que como eras pobre o no tenías ingresos, pues eso era lo que merecías. Y porque te dijeron que tu vida valía menos que la de otro ser humano con mayores ingresos y porque te quisieron convencer de eso. Eso no es un Estado social y democrático de derecho. Un Estado social y democrático de derecho tiene que permitir que seamos iguales frente a la vida y que seamos iguales frente al sistema de salud. Y eso no tiene por qué producir miedo, eso tiene que producir esperanza, eso tiene que producir las mejores ideas creativas para que esto ocurra, teniendo en cuenta nuestras realidades regionales. Y cuando hablamos de la atención primaria en salud, la atención primaria en salud no es solamente una propuesta para la Colombia rural y dispersa. La atención primaria en salud es una propuesta universal, porque los derechos humanos son universales, con enfoque diferencial, con diversidades, pero universales. La atención primaria en salud debe ser diferencial en Arauca, pero también debe ser diferencial en Bogotá. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Que en términos del derecho fundamental, todos los ciudadanos de Colombia tengan el mismo acceso que un ciudadano de Chapinero. Eso es lo central de este proyecto de ley.
El resto son formas de pago, el resto es cómo se paga, que ahí es donde quieren centrar la discusión. Y la pregunta es que tenemos un sistema boyante y bien manejado financieramente en la actualidad. En Chile hay un gran debate con el gobierno de Gabriel Boric, porque hay un déficit de la red privada de prestación de servicios por 3 billones de pesos colombianos y el gobierno tiene que ir al rescate de ese actor privado llamado la CISAPRE, que es algo parecido a las EPS, y hay un tema escandaloso en Chile. Aquí las deudas de las EPS son superiores a 23 billones de pesos, pero estamos en el mejor sistema de salud del mundo cuando lo que hay hoy no ha garantizado un flujo de recursos para el cuidado de la vida de los colombianos, para que el hospital pueda tener sus insumos, la capacidad de resiliencia y normalización en Colombia de lo que no puede ser aceptado como normal. No puede ser aceptado como normal que los recursos públicos aportados por los colombianos, manejados de manera privada, no lleguen a su fin y tengan un desfalco que supera ya los 23 billones y puede ser muchos billones, pero no pasa nada. Eso no nos dice nada. Entonces, en ese sentido, yo sí quiero hacer un llamado a que este pueblo tiene que aprender a cambiar. Hemos hecho grandes cambios en Colombia, la constituyente del 91 fue el gran cambio, había una esperanza, había unas expectativas. 30 años después lo que nosotros estamos proponiendo no es nada distinto a la aplicación de aquella esperanza ciudadana, estudiantil y juvenil de 1991, de que en Colombia hubiera derechos. Es eso, no es nada distinto a eso. Y eso no tiene por qué generar ni polarización, ni miedo. Eso lo que tiene que generar es apertura. ¿Quiénes son los que no tienen la apertura? ¿Quiénes son los que no tienen la apertura para que podamos construir alternativas distintas para el país en la garantía de los derechos fundamentales? Ya para terminar, debo decir, hay un ambiente en este momento en el país de dirimir esta discusión en los medios. A mí me parece preocupante y peligroso que Colombia esté sometido a un estado de opinión donde mediáticamente se decide si un proyecto de ley se presenta, se tramita, no se tramita o no, cuando eso es una función constitucional del Congreso de la República. Me parece preocupante que se inunde el país de una serie de discusiones sin que surta el trámite constitucional y legal que lo tiene que hacer es el Congreso de la República. El gobierno ha presentado sus propuestas, siempre continuará presentando sus propuestas, pero es el Congreso en su independencia, en su análisis. Y hoy tienen ustedes aquí los responsables en el Congreso de la República, la Comisión Séptima de dirimir las diferencias, los conflictos, pero porque por supuesto no vamos a poder estar de acuerdo en todo, pero tampoco vamos a estar en desacuerdo en todo. Esas diferencias, la búsqueda del interés público pasa por la negociación de los múltiples intereses particulares, pero si tu interés es tan absolutamente particular, debes tener la generosidad de entender que tiene que prevalecer un interés público. Y en ese sentido, es el Congreso de la República el lugar de las instituciones, no es el fallo de un medio de comunicación el que dice cuál es el trámite de una reforma o no. Es la representación democrática del Congreso, que mal o bien, con críticas o no que tenga la democracia colombiana, el doctor Germán Rosso fue elegido por el pueblo. Fue elegido por el pueblo, así como el doctor Juan Camilo y así como todos quienes están aquí presentes fueron elegidos por el pueblo colombiano para tomar las mejores decisiones en pos del pueblo colombiano, y eso no puede ser usurpado por la decisión mediática de dictaminar fallos por encima del criterio y la discusión de la institucionalidad democrática del país. Me preocupa ese precedente y hago un llamado a que por la vía democrática resolvamos, y la vía democrática es la que la ley y la Constitución definió como el escenario para dirimir nuestras discrepancias. Muchísimas gracias.